UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy nos acompaña el maestro en estudios históricos Marco Antonio Peralta, quien ya ha estado en otras emisiones de este programa, pero siempre hablando de sus temas de investigación que siempre tienen que ver con lo colonial, con lo novohispano, y esta vez acaba de dar en el espacio Lunes de Cronistas de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro una conferencia relativa a un tema que a ustedes les va a parecer muy extraño, la casa en la época novohispana. Y podríamos decir, ¿de qué nos va a hablar? ¿De que costaba 400 pesos? ¿Que no cualquiera tenía 400 pesos para comprar una casa? No, nos va a hablar del concepto de la casa, de cómo ha cambiado, ¿verdad, maestro? Así es. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ceci, por la invitación y muchísimas gracias por el espacio. Y en definitiva, hay muchos temas que a mí me preocupan, pero pocos me ocupan en realidad. Y uno de ellos es entender cómo la historia nos puede ayudar a comprender nuestro presente, nuestros comportamientos, nuestras conductas y explicarnos por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, por qué vestimos lo que vestimos, por qué comemos lo que comemos, mediante ese estudio, esa búsqueda en los testimonios del pasado. Y el espacio que me parece de lo más cotidiano es sin duda el de la casa-habitación. ¿Qué tanto hemos inventado desde que se ideó este concepto del hogar, de la casa, desde la época colonial hasta épocas muy recientes? Entonces fue una charla que en su momento yo explicaba cómo es que los espacios marcan rutinas, cómo ciertas conductas se manifiestan en los espacios, y entonces por eso yo le intitulé en su momento La casa, así de manera muy abstracta. Permíteme hacer pues este paralelismo pasado y presente. Dadas las condiciones de inseguridad, fíjate, y ahora vivimos, bueno, y el tráfico y el índice poblacional que ya se disparó, ahora vivimos como en las ciudades medievales, en unos fraccionamientos todos cerrados, con unas murallas grandototas, que ahora no se llaman murallas, y unos señores a los que les pagamos para que no entre nadie. Exacto. Y ahora le llaman los fraccionamientos ciudades, ¿no? Así los venden. ¿Por qué? Porque ya no tienes que salir a la Comer de Zaragoza, porque ahí ya tienes y 35 tiendas de conveniencia y escuelas y todo. Entonces, eso obedece a unas circunstancias muy particulares de este siglo XXI. Pero tú te vas al siglo XVI con tus documentos que analizas con lo excelente paleógrafo que eres, y francamente nos desquicias cuando dices, la casa en el siglo XVI era... Platícanos. Sí, la ciudad, fíjate, es muy interesante porque cuando yo digo que hemos inventado muy poco, en la época medieval esas ciudades amuralladas básicamente se construyen para proteger, son finalmente sitios de protección de una comunidad que se está consolidando, una ciudad, una comunidad que está comenzando a interactuar entre ella, a conocerse y a generar este sentimiento de comunidad. Entonces, a la fecha, esa comunidad tiene otras ideas, otras bases culturales, pero entonces en el siglo XVI, esas ciudades, esos pequeños poblados novohispanos, en donde se están creando espacios de sociabilidad, porque yo lo que me interesó conocer es, bueno, ¿cómo son estos espacios que se van colonizando? Cuando llegan estos cronistas o estos personajes, voy a poner el ejemplo Conín, ¿no? Hernando de Tapia. Es indudable que no llega a una ciudad que ya está hecha, se tiene que ir construyendo poco a poco, y el referente cultural que tienen es el medieval, el que hay que proteger lo que se está construyendo, pero también hay una especie de referente imaginario en el cual las personas
era muy difícil hacerse de una casa en la época medieval, no cualquiera lo podía hacerse. Entonces el espacio doméstico en el siglo XVI se convierte, por un lado, en ese elemento necesario para crear ciudad, para crear poblado, pero al mismo tiempo es el elemento que me permite a mí diferenciarte de que soy propietario de algo, y sobre todo también en la casa habitación en el siglo XVI comienza a mostrarnos una imagen en donde se utilizan los espacios de manera muy pragmática. Estamos todavía muy lejos en el siglo XVI de entender la casa como ese espacio de ornato, como ese espacio en el cual uno se puede pasar el tiempo de ocio. No, básicamente es habitar un espacio y construir comunidad. Básicamente eso es en el siglo XVI. Actualmente el fraccionamiento tiene otros sentidos. Es muy curioso que los fraccionamientos tenemos las casas, pagamos mucho por ellas, pero nunca estamos en ellas. Pero te lo venden como un espacio de confort, ¿no? Donde te puedes, voy a decir algo muy grosero, echar a ver la tele, ¿no? Pero en el siglo XVI tú decías, todavía en el XVII, la casa es un cuarto en donde aquí está la cocina, allá los animales, y no me refiero a los gatitos y a los perritos, sino a las vacas, al caballo, al borrego, al chivo, al y los 5 gallinas y los 3 gallos allá. Y aquí un espacio para que descanse la familia. Exacto. Aquí también cuando analizamos estos espacios, un elemento que a mí me parece fundamental es entender cómo se concebía la sociedad a sí misma en épocas pasadas. La imagen que tú y yo podemos tener, por ejemplo, de la privacidad o en este caso de la higiene, no necesariamente es la que se corresponde a épocas pasadas, lo cual no nos da derecho, creo yo, como estudiosos del pasado, a decir vivían en condiciones insalubres o antihigiénicas. La imagen que ellos tenían de su espacio doméstico, insisto, es algo pragmático. Este espacio en poblaciones como la de Querétaro, la del Querétaro del siglo XVI, que el siglo XVIII es un punto y aparte, pero el Querétaro del siglo XVI son espacios domésticos que se utilizaron básicamente para albergar a familias o bien que iban camino a Guadalajara, por ejemplo, o bien que iban hacia las minas de Zacatecas, o bien que son estas familias que son descendientes de Ciudad de México, que se interesaron a sentarse acá, pero que la inmensa mayoría son poblaciones nativas, o sea, son indígenas. Era un pueblo de indios. Entonces es un pueblo de indios, no deja de ser un pueblo de indios. Y en un pueblo de indios, ¿qué se hace? Pues lejos, en el siglo XVI, lejos estaba de ser ese gran centro comercial en el que se consolidó después. Entonces, cuando vemos la casa virreinal, es muy probable que la imagen que tengamos es la de aquellos grandes palacios en donde tenemos recámaras muy lujosas y todo es de oro y muebles muy barrocos. Definitivamente en pueblos como Querétaro eso no existe. Tú decías del Salón de las Sillas, ¿no? Que como historiador la lees en la Biblia, en los libros de Europa y el exacto. Salón de las Sillas. Entonces, lo primero que hay que diferenciar es que el contexto novohispano es muy distinto al siglo XVI europeo. En el siglo XVI europeo, para el siglo XVI, o sea, para esas épocas, disculpen, hay casas señoriales, hay títulos de hidalguía, de nobleza, hay una clara evidencia de que la sociedad está estratificada por el honor, por el título nobiliario. En Querétaro y en general en los pueblos, en las villas de la Nueva España, salvo en las grandes ciudades como pueden ser Ciudad de México o Puebla, en los demás espacios pues no hay hidalguías, no hay títulos nobiliarios y los espacios domésticos pues son muy funcionales. En consecuencia, lo que yo estuve revisando en los documentos es que yo no encontraba ni la cocina, ni la sala,
como espacios aislados. Yo lo que encontraba es un gran espacio en donde los lugares sirven a veces de distinto uso, porque en la noche efectivamente se guardan los animales en un espacio, en un lugar específico de ese gran cuarto principal, y a la mañana ese se vuelve el taller. O bien, algo que nos parece un poco repugnante y que podríamos decir es inconcebible en nuestra actualidad, es que los espacios en donde son los desechos humanos, donde defecan, está dentro de la casa. Es funcional el espacio, porque también el peligro de la noche, o sea, no hay luz. Imaginemos una época en donde la luz natural es lo que rige a la sociedad. Es más, esa luz natural tiene una función dentro de la casa para iluminar lo necesario. Esta imagen que tenemos, por ejemplo, de las ventanas y las puertas, las grandes puertas que tenemos en las casas coloniales, la inmensa mayoría de las casas no eran así, salvo aquellas que son excepcionales. Y por excepción me refiero a aquellos grandes propietarios honorables, venerables de las ciudades, pero la inmensa mayoría en realidad no es así. La casa es funcional. Son como, decías que como un ojo de buey, que son unas ventanas, pero que en realidad no son ventanas, están muy arriba y apenas se logra colar la luz. Efectivamente, porque lo que se está haciendo es ventilando los aromas, ventilando los olores, ventilando todo lo que hay dentro de los humores. La palabra que se utiliza en la época es los humores de la casa. Y en los humores de la casa están las enfermedades, están los animales, está la comida, todo. Esta idea de la ventana que a mí me interesó muchísimo, bueno, ¿en qué momento aparecen estas grandes ventanas, que actualmente tampoco existen ya, en donde la ventana toca con la calle? Eso es muy del siglo XVIII, incluso yo me atrevo a decir más del siglo XIX, porque durante el siglo XVI, XVII, esta imagen que tenemos de lo público y lo privado todavía no está bien definida. La casa es funcional, la casa es el taller, la casa es del espacio doméstico, del grupo doméstico, y entonces la vida pública es en la calle. Pero cuando comienzan a desarrollarse ciertas conductas y sobre todo cuando llegan a la ciudad de Querétaro ciertas modas, cuando se transforman los espacios, porque resulta que ya no solamente existe el convento de San Francisco, viene después el convento de Santa Clara y después viene el del Carmen, pero junto con Santa Clara vienen las carnicerías y junto con el Carmen vienen gremios de zapateros, de artesanos, sombrereros. Entonces la ciudad comienza a crecer. Y con la ciudad crece, cuando la ciudad crece, aunque esto suene una obviedad, los espacios se van transformando. Ese cuartito funcional en donde lo que se dividía era dónde colocabas las cosas, pasado un tiempo en el siglo XVII, gracias a los inventarios que tenemos de los testadores o de los propios gremios, de lo que se manda a hacer para la casa, pues te das cuenta que, por ejemplo, ese espacio en donde antes estaban los animales ya te dio la posibilidad de comprarte un terreno, de hacerte de un terreno fuera de la casa y haces el corral. Y ese espacio que quedó, bueno, lo comienzas a adornar para que en el siglo XVII, en términos generales, en las sociedades occidentales, y la Nueva España es un espacio occidental finalmente, comienza a aparecer la noción del descanso y el confort. ¿Por qué? Porque estas familias propietarias en el siglo XVII tienen la posibilidad, algunas, no todas, de tener un taller fuera de la casa. Y entonces cuando tienes un taller fuera de la casa o al ladito de la casa, en un espacio que se denominaba las accesorias, pues tú puedes contratar ya a alguien que haga el trabajo que tú solías hacer. En el siglo XVI era muy común que la familia, el grupo doméstico, hay una necesidad también de tener muchos hijos. Los padres son los propietarios del oficio y a los niños se les educa en el oficio a través del juego. Y a los niños se les empieza, estoy inventando ahora un ejemplo, pero que existió en los carpinteros, entonces a hacer las cuentas, a cortar. Los niños aprenden el oficio jugando,
Pero cuando tú ya en el siglo XVII puedes costearte el salario de un aprendiz, entonces el hijo o la familia tiene la posibilidad de permanecer en el hogar. Y entonces ese cuarto, muy funcional, muy pragmático, comienza entonces a convertirse en un espacio en donde tú puedes descansar. Ya no tienes que trabajar, ahora se encargan más bien de mostrar esta imagen de que lo que me hace diferente al otro no es el título porque no lo tengo, no es el lujo porque tampoco lo tengo, pero ya tengo una silla que no cualquiera podía costearse una silla, ya tengo una escribanía, es decir, tengo un escritorio en donde puedo hacer ocio, o ya tengo una cama que ya no simplemente es el colchón, sino que ya la puedo adornar, pero eso es poco a poco en el siglo XVII. Y es en que en el siglo XVIII cuando está esta crónica de la que das cuenta en tu conferencia de Larrea, que dice que Querétaro es un lugar donde hay casas de 2 pisos, y de lo que hablábamos hace rato de tus intereses de investigador de la pintura, ¿no? Que tú, por lo que ves en los testamentos, circula mucha pintura y que pues no cualquiera puede pagar a un pintor a ver, hazme este retrato o tal paisaje. Eso sigue siendo un lujo en el siglo XXI. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuándo da este salto y ya es una ciudad así magnífica? Hay 2 crónicas muy interesantes para la ciudad de Querétaro. La de Alonso de Larrea es de 1633, el siglo XVII. Me llamó la atención un dato porque básicamente él en esa crónica describe la ciudad. Describe la ciudad y además tiene que reconocer el avance del clero regular, todos los logros del clero regular, pero un dato que me saltó a la vista en su momento fue cuando describe las casas y dice: Querétaro, a diferencia de otros espacios, tiene casas a la española, que parecen de 2 pisos, que tienen tapanco, ventana alta, puertas, accesorios. Entonces yo digo, en 1630 están ya tratando de construir una ciudad. Lo interesante es cuando dice a la española. El referente cultural seguramente son estas ciudades de Europa, de la zona de Andalucía, muy características de España, que no son las ciudades amuralladas como pueden ser Toledo, ni son esas ciudades ya más afrancesadas como puede ser Navarra. Yo imagino o intuyo que están hablando de esta zona de Andalucía, y es natural porque el contacto más cercano en el siglo XVII con la Nueva España es de esta zona. ¿Balcones? Perdón que te interrumpa. ¿Como muy de balcones? Los balcones aparecen después en la segunda crónica, que nos ayuda mucho a la ciudad de Querétaro, y es donde despunta porque la denominan como la tercera ciudad más importante del Arzobispado de México y una de las más bellas de la Nueva España, en la crónica que hace Antonio de Villaseñor y Sánchez en su Teatro Americano. En el Teatro Americano dicen: Querétaro para 1740 es una ciudad que tiene un acueducto, que se está construyendo un acueducto que no tiene otra ciudad. Es una ciudad que tiene calles españolas, que tiene construcciones españolas, que todos los habitantes de Querétaro tienen por lo menos una casa, y las casas están adornadas, están ornamentadas. Entonces nos habla ya de una ciudad que pasó del cuartito funcional y pragmático de tener chivos, vacas, escritorios y talleres a ser una ciudad que sirvió como un núcleo para el comercio en el norte de la Nueva España, pero también para mostrar una identidad local. Hay una investigación de la maestra Frida Zaret en la que ella trató de estudió, más bien dicho, un proyecto queretano para fundar una feria en Querétaro, y esa feria en Querétaro pues hacía alusión a todo el portento que tenía la ciudad, y entonces una ciudad que no tuviese estas casas señoriales ya en el siglo XVIII, eso sí, ya en el siglo XVIII, pues ¿qué podía competir con la Ciudad de México? Entonces estas transformaciones de los espacios indudablemente obedecen a necesidades, indudablemente obedecen a contextos, y no podemos decir que esos espacios
ornamentados, que esos espacios en donde el lujo es ataviado por las pinturas, quiere decir que inmediatamente hablamos de las élites coloniales. Me decía sobre las pinturas, eso es fundamental, a mí me interesa, actualmente estoy haciendo una pequeña investigación sobre qué fue de las pinturas en Querétaro. Podemos pensar que en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, comienzan a aparecer en los inventarios muchas imágenes que dicen estampitas, pequeñas imágenes de medidas muy específicas, y yo lo atribuyo a un hecho muy concreto. A finales del siglo XVII, el clero secular en Querétaro logró entrar a la ciudad con la inauguración de la Congregación de Guadalupe. ¿Qué significó eso para las órdenes religiosas? Una mayor vigilancia y un intento, ya desde entonces, aunque viene después en el siglo XVIII lo que denominamos las reformas borbónicas, ya es un control de las imágenes, de las devociones. Y entonces, en un primer momento, el clero regular seguramente hace estos discursos de las devociones porque quienes legitiman la estancia de los conventos pues es la población. Entonces se dan muchas pinturas. Las grandes pinturas indudablemente son para las familias más adineradas, pero esas familias más adineradas son las que están adornando los conventos. En las casas, evidentemente existen las capillas familiares, pero ese es el lujo, son las élites. Y las élites en el siglo XVII y XVIII están mostrando que son élites. Y no es nada nuevo que yo no utilizo bolsas Gucci, por ejemplo, pero uso mi cartera Gucci, que es parecido. Entonces, esta sociedad queretana en algún momento tuvo esa intención que yo no he encontrado una mejor categoría para llamarla más que un filósofo que habla del falso lujo, el lujo que aparenta ser. ¿Por qué? En la Nueva España era muy importante ser como parecer ser, es decir, era tan importante ser un español, vestir a la española, como fingir ser español, y no tengo oro, no tengo las grandes pinturas, pero uso objetos dorados y lo inventario así. Tengo una pulsera dorada. Quien sabe qué es oro no tiene empacho en decir, tengo una pulsera de oro. Quien tiene caoba dice, tengo una escribanía adornada con marfil de Filipinas. Pero los que no tenían eso, pues decían, tengo un escritorio pequeño, tengo una imagen pequeña, y las imágenes nos hablan de ese intento de parecer ser una élite. A la fecha, pues nadie tiene un Picasso en su casa, pero nunca viene de más tener el facsímil que venden en Palacio de Hierro, por ejemplo, ¿no? Y nos da estatus. Y el biombo es otro objeto que aparece, ya que nos decías, con este concepto de la individualidad, ¿no? Porque antes todos vivíamos en colectivo, todos dormían, los 20 hermanitos dormían en un cuarto, pero dices que llega el momento en que los Borbones dicen, no, es que hay que tener un pudor y la esposa no puede ver al marido cuando se pone la pijama o al revés, o cuando se asean, y entonces estos biombos que en principio son pues unos adornos muy caros y muy elegantes, pintados a mano, pues ya son para separar, ¿no? Efectivamente, el biombo sería otro elemento que nos habla de estos contextos. Lo que para la Nueva España durante 200 años que gobernaron los Austria parecía normal, parecía el orden colonial, cuando llegan los Borbones con un pensamiento ilustrado, con un pensamiento en donde el orden es importante, su imagen de orden cambia, y entonces es imposible que hombres y mujeres convivan en la intimidad, es imposible que negros, indígenas y españoles vivan juntos, y los Borbones ordenan a separar espacios, y el biombo, que se había utilizado como un espacio, como un objeto de lujo, pasa a ser ese muro
hecho exprofeso para, pues si no tengo para hacer una casa, para comprar un espacio, pues por lo menos divido en donde duermen los hijos, donde duerme la esposa, donde se asea el señor. Y entonces el biombo también, más allá de ser un objeto de lujo y bonito, nos está hablando de cambios y transformaciones en el contexto y en el espacio doméstico. Muy interesante. Muchas gracias, maestro en estudios históricos Marco Antonio Peralta Peralta. Muchísimas gracias a ustedes. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.